Buenas tardes, feliz sábado. Queremos compartir pantalla para hablar con ustedes sobre una capacitación en día de la fecha. Es muy importante, ¿verdad? En este caso, hablamos de la resolución, perdón, 71, 2019 de la CEPRELAT. Le habla Enrique Campos Ramírez. Siga suscribiéndose en el canal de YouTube. Bueno, hoy hablamos sobre evaluación nacional de riesgos, sobre la metodología de Boltzberg, sobre la guía general de CEPRELAT y obviamente la resolución 71-2021 de CEPRELAT que se aplica a las aseguradoras. Hicimos una introducción y explicamos el porqué de los cambios en el enfoque en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Obviamente todo lo que engloba el cumplimiento de la recomendación 5, perdón, recomendación 1 de Gafi, página 5, en cuanto a la evaluación nacional de riesgo, el enfoque basado en riesgo y la estrategia nacional. Lo mismo en cuanto a por qué se regula y cómo funcionan estos sistemas anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. ¿Qué necesitamos para aplicar justamente el enfoque basado en riesgos? El diagrama de proceso de evaluación de riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, muy interesante este material, hablando de las etapas de identificación, análisis, evaluación, cómo se desenvuelve el esquema de la metodología de evaluación de riesgo con el enfoque basado en riesgo de parte del contexto de entorno del sujeto supervisado, qué es lo que tengo que tener en cuenta para la aplicación del enfoque basado en riesgos. Hablamos sobre la evaluación nacional de riesgos, cuál fue el decreto que tomó en cuenta el resultado final de esta evaluación nacional de riesgo, que hoy está en proceso otra evaluación nacional. Hablamos del plan estratégico del Estado paraguayo o el decreto 11.200, su aplicación en esta resolución, cuáles son los antecedentes, el por qué desarrollar una evaluación nacional de riesgos. Habla un poco de lo que es el objetivo en el plan estratégico del Estado paraguayo, que exigía desarrollar una evaluación nacional de riesgo y obviamente el análisis de las amenazas y vulnerabilidades, un poco el impacto, ¿verdad? El de dónde parte esta evaluación nacional, este enfoque, enfoque basado en riesgos, perdón, la recomendación 1, ¿verdad? Que es la evaluación de riesgo y aplicación de un enfoque basado en riesgos, eventos que vimos, del poder que tiene de fuego, poder de fuego que tienen estas organizaciones terroristas, también un diagrama de lo que es la programación estratégica del Estado paraguayo, la evaluación nacional de riesgo y la efectividad de estos programas. Bueno, y hablamos de lo que es el estándar 1, hablamos de las amenazas, de las vulnerabilidades, de las consecuencias que tiene para cada país, cómo afecta, evidentemente, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación en la proliferación de armas de destrucción masiva, cómo define Gafi estos factores, cuáles son los delitos, cuáles son las conclusiones, qué es lo que afecta a Paraguay, el tráfico internacional de pacientes, el contrabando, la piratería, la corrupción. Hablamos también de la guía general, explicamos y aplicamos lo que es la evaluación de riesgos para una aseguradora en este caso, ¿verdad? Y cuáles son los factores a tener en cuenta para que yo pueda hacer esa autoevaluación de los riesgos inherentes al cual se enfrenta la aseguradora como sujeto obligado. Hablamos un poco también de las metodologías, los criterios, la metodología de evaluación, el diseño de la metodología, ¿verdad? Vimos un ejemplo, cómo se traduce finalmente gráficamente lo que estamos hablando en materia de lo que es el diseño de la metodología, los criterios, cómo se miden los riesgos, qué es lo que recomienda CEPRELAT sin obligar, usando una matriz 3x3, cuáles son los factores mitigantes. Hablamos de capacitación, hablamos de auditorías, de controles internos, la estrategia, algo que diseñamos la consultora Ocampos y Asociados. ¿Qué es lo que busca el enfoque basado en riesgo? ¿Sí? ¿Para qué? Para disminuir el riesgo inherente de lavado de activos a un riesgo residual al 30% de ese riesgo inherente, para lo cual todo lo que yo haga lo que busca es la trazabilidad del dinero. Escuché en estos días, ¿se puede hacer operación de efectivo? Sí, se puede hacer. No necesariamente una operación de lavado de activos, pero hay que aplicar la estrategia. Está la vía de diligencia que viene después de
obviamente identificar los riesgos, ¿verdad? Los controles pertinentes y, bueno, en base a eso vamos a determinar un juez penal de garantía, porque son 4 elementos los que participan. Ojo, 4 elementos, 2 administrativos y 2 ya en materia judicial. O sea, sujeto obligado, supervisor natural, CEPRELAC, administrativo. No hay ninguna imputación, no hay ninguna acusación, ¿verdad? Y después ya el Ministerio Público con la Policía de Delitos Económicos Financieros preparan para finalmente un juez penal decir si hubo o no lavado de activos. Bueno, entonces hablamos de los sistemas en control y administración de riesgo, porque al ser el enfoque basado en riesgo, todas las resoluciones de la CEPRELAC desde el 2019 en adelante es con enfoque basado en riesgo. Significa que a lo que yo escriba le tengo que agregar números. Ese es el enfoque basado en riesgo. ¿Para qué? Para disminuir al mínimo posible el riesgo residual. La diligencia, conocimiento del cliente, también, ¿verdad? Todo lo que mostramos acá está en la CEPRELAC, en la página de CEPRELAC. Y obviamente hablamos del conocimiento del mercado, porque en el mercado están los clientes potenciales, pero también están los clientes potenciales de hacer lavado de activos. La formación de segmentos, análisis de escenarios, reporte de operaciones sospechosas, cuál la forma, cómo tiene que hacer. Dimos con ejemplos, fue una charla de 3 horas, ahora estamos haciendo un resumen. Y obviamente después hablamos ya de la resolución 71-2019, cuyo corazón, cuya médula está en estos 2 pilares. Uno en política y procedimiento de PLE-AFT, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es el manual, se verifica su eficiencia. Y por el otro lado, la gestión de riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos? Ya explicamos. Autoevaluación, identificación, evaluación, mitigación de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Luego hablamos de factores de riesgos, explicamos la metodología. En el caso de las compañías de seguro tienen 5 factores de riesgos. Explicamos los roles y responsabilidades del directorio, de las gerencias, de los agentes y corredores de seguros, del manual de prevención del lavado de activos, del código de conducta, del tratamiento de grupo financiero, de la identificación y evaluación de riesgo de lavado de activos, cómo se tiene que hacer, de la calificación de clientes, riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, al cual estamos expuestos como aseguradoras, conocimiento del beneficiario final, que es una ley, es un estándar y una ley. Una ley. La diligencia, conocimiento del cliente, volvimos a repetir, volvimos a repasar, ¿verdad? ¿Cuáles son los regímenes? General, simplificado, ampliado. Las etapas, el mantenimiento de registro, la dependencia de terceros, el reporte, los manuales. Hablamos un poco de la metodología de Volckers. ¿Quiénes integra el grupo de Volckers? ¿Cuáles son los criterios? Como dice acá, y es importante la gente que lea, que mire, que vea, ¿verdad? Cuando dice el enfoque basado en riesgo significa identificar el grado de riesgo de cliente, transacción y jurisdicción. No, en mayúscula pone Volcker, para prohibir relaciones potenciales. No prohíbe negociar. Ahora, tenés que saber la trazabilidad del dinero y tenés que conocerle bien a tu cliente, ¿verdad? Porque en caso contrario, va a ocurrir algo que su impacto no voy a poder más dimensionar, que es el lavado de activos, reputacionalmente y legalmente. Pero no me prohíbe para negociar si lo que yo tengo que hacer es identificar y gestionar sí o sí. Identificar el riesgo y gestionar ese riesgo de lavado de activos. Bueno, la evaluación del sistema interno de prevención a través de la auditoría interna, la auditoría externa, vimos un modelo de plan de cumplimientos, a qué apunta, cuáles son sus actividades, sus frecuencias, el informe de cumplimiento, y también vimos las señales de alerta. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo en el día de hoy, ¿verdad? Con las compañías de seguros. Vuelvo a reiterar, suscríbanse a nuestro canal de Enrique Ocampo Ramírez. La idea es que ustedes puedan acceder a los materiales, que son cápsulas, que no duran mucho, que pueden mirar por si quiero saber algo de autoevaluación, si quiero saber algo de las tablas auxiliares, si quiero saber la identificación, la valoración, la mitigación, si quiero ver todos estos temas, están en el canal de YouTube o me llaman al 0994315169 o me escriben a ocamporamírez@gmail o de ocamposter@gmail y van a tener siempre una respuesta. Así es que muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Y la idea es seguir sumando. Paraguay necesita 50.000 personas preparadas en este tema, pero bien preparadas. Evidentemente hay que pelear contra este flagelo, porque caso contrario, así como aplicamos la charla,
Esto va a llevar nuestra familia, esto va a llevar nuestra economía y bueno, ellos van a ser los amos y señoras. Así es que mano a la obra, Dios le bendiga a cada uno de ustedes y feliz fin de semana. Muchas gracias por participar en las charlas de Ocampo y Asociados.